Muy buenos días, muy bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos reunidos virtualmente para dar inicio a las 14ª Jornadas Nacionales y 9º Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología. El presente es un evento organizado por la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina, en conjunto con el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto de Educación Superior Clara Armstrong de Catamarca. El mismo fue declarado de interés educativo por las provincias de Río Negro y Misiones, declarado de interés parlamentario por la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca y de interés provincial por la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Cuenta con el aval de la Dirección Provincial de Educación Superior de la provincia de Neuquén. Además, nos acompañan con su aval institucional el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional del Litoral, el Departamento de Enseñanzas de la Ciencia y la Tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. También cuenta con el aval de nuestras asociaciones hermanas de la Red de Educadores en Ciencias de la Tierra de la Argentina, RedCitia, el Consorcio Nacional de Grupos de Investigación de Educación en Ciencias, el CONGRIDEC, el Colegio de Profesionales de Ciencias Biológicas de Catamarca y la Asociación de Educadores en la Química de la República Argentina, ADECRA. Presiden este acto la presidenta de ADVIA, la doctora María Josefa Raceto, el decano del Centro Regional Universitario Bariloche, el magíster Marcelo Fabián Alonso. Por problemas de conectividad, la rectora del Instituto de Educación Superior, Clara Armstrong, la magíster Rita Gaetán, no puede estar presente en este acto, pero ha acercado sus más sinceros saludos. El secretario académico del Centro Regional Universitario Bariloche, magíster Alfonso Aguilar. Asimismo, se encuentran presentes la doctora Leticia García, en representación del CONGRIDEC, la doctora Teresa Quintero, en representación de ADECRA, el doctor Ignacio Idoyaga, en representación de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina y de la Mesa Interamericana de Diálogo para la Educación Científica, y el doctor Héctor Lacreu, en representación de RedCitia. La Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina fue fundada un 7 de noviembre de 1993 en la asamblea constituida por los asistentes a las primeras jornadas de enseñanza de la biología realizadas en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. El grupo fundador, con el correr del tiempo, se amplió con la incorporación de socios y socias de todo el país, creándose así diversas filiales. La asociación está integrada por docentes, investigadores, estudiantes ocupados de la enseñanza de biología y de las ciencias naturales de los diferentes niveles educativos. De esta manera, la ADVIA es un espacio articulador de diversas prácticas educativas y funciona como nexo entre especialistas de diferentes campos del saber. En estas jornadas nacionales y Congreso Internacional, el eje está puesto en el abordaje interdisciplinar de la enseñanza de la biología y de las ciencias naturales, en el marco de los cambios curriculares de la escuela secundaria y en los enfoques de la formación del profesorado. Asimismo, los nuevos modos de interacción que se van configurando en el contexto de pandemia impactan en el ámbito educativo, convocando al conjunto de la docencia y a los grupos de investigación a redefinir y recrear estrategias, la mayoría de las cuales están mediadas por la tecnología, lo que impone repensar la interdisciplinariedad en esta nueva realidad. Sus propósitos son promover el debate y la reflexión en torno a la perspectiva interdisciplinaria, tanto en la enseñanza como en la investigación, en el campo de la didáctica de la biología y de las ciencias naturales. Favorecer la articulación de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de la educación científica, a partir del intercambio y la cooperación
entre las y los participantes en el ámbito de la didáctica de la biología y de las ciencias naturales. Contribuir a la actualización profesional de los y las docentes de biología, habilitando ámbitos propicios para pensar la práctica desde una perspectiva interdisciplinaria, crítica y emancipadora. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora María Josefa Raceto. Buenos días a las y los presentes en este espacio y a las y los que nos siguen a través de la transmisión por el canal de Advia. Desde Advia les damos la bienvenida a nuestra casa, el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. Estoy acá como presidenta de Advia, presentando este congreso, cuya planificación y organización implicó varios desafíos. Entre ellos, utilizar la virtualidad para dar continuidad a gestiones iniciadas en 2019 por la comisión directiva anterior. Y en este contexto, articular el trabajo interinstitucional de la universidad y el Instituto de Formación Docente del sur y del norte del país. Integrar instituciones formadoras de profesorado de biología de distintas regiones. Convocar a académicos argentinos, de América Latina, de España, y también realizar un trabajo conjunto con asociaciones de profesores de diferentes disciplinas del campo de la didáctica de las ciencias naturales. Y por último, y no por eso menos significativo, sumar, integrar a un conjunto de jóvenes docentes, investigadores e investigadoras a la gestión de Advia para la concreción de uno de los proyectos más relevantes de la asociación, este congreso. Todos estos desafíos en contexto de una pandemia global que transformó relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, educativas del mundo, que alteró la vida cotidiana de las ciudadanías. Y en estas realidades las problemáticas se complejizaron aún más y se profundizaron las desigualdades y las exclusiones, con grandes dificultades en el quehacer cotidiano. Y es así, en este contexto, como el eje que otorga direccionalidad al Congreso, pensado allá a mediados del año 19, se resignificó. La interdisciplina en la enseñanza de la biología, con propuestas y tendencias curriculares actuales, adquiere otra connotación política, pedagógica, epistémica y didáctica. En ese sentido, Advia, como espacio que nuclea al profesorado y estudiantado con prácticas docentes y en investigación educativa, toma el tema y lo transforma en foco de producciones, propuestas, discusiones, análisis y debate. Los temas en los que se organiza el Congreso plantean las principales corrientes de trabajo del campo, la didáctica de la biología y la formación de profesores, problemas y cuestiones sociocientíficos, la multidimensionalidad de la educación sexual integral y de la educación para la salud, la naturaleza de la ciencia, el hablar, leer y escribir en ciencias, las innovaciones en las nuevas tecnologías para la educación científica interdisciplinaria, la educación ambiental como perspectiva interdisciplinaria del currículum, las ciencias de la tierra como un área para contribuir a la educación, a la enseñanza interdisciplinar.
Todos estos temas están formulados en clave interdisciplinaria. No se trata de pensar en términos de temas transversales, sino de definiciones epistemológicas que implican un abordaje holístico e integrado de las problemáticas complejas, tanto para la enseñanza como para los problemas de investigación. Y es acá donde la didáctica de la biología, como disciplina del campo educativo, deberá superar el enfoque biologicista para enseñar e investigar desde la perspectiva interdisciplinaria, que no implique solamente incorporar algún que otro contenido del campo de lo social, sino pensar desde una epistemología diferente, que tenga como propósito formar ciudadanías emancipadoras, que afronten en forma crítica los modelos hegemónicos, capitalista, patriarcal, extractivista, en los que estamos inmersos, incorporando prácticas docentes e investigadoras que se propongan articular, que abran la escucha, el intercambio, los consensos y el trabajo compartido y colaborativo. Conferencias, mesas redondas, conferencias flash, espacios de foro y discusión circular, talleres, resultan las estrategias que diseñamos para poner en tensión esta gran disputa política epistémica, y esperamos que resulten espacios de análisis y debate participativo y solidario. En estos tiempos tan complejos y difíciles, organizar y poner a correr este congreso también implica la necesidad de agradecer. Por un lado, al Centro Regional Universitario Bariloche y al Instituto Clara Armstrong de Catamarca, por aceptar y participar sin restricciones en todo lo necesario. A las y los profesores nacionales y extranjeros que se sumaron ante la primera invitación para dar las conferencias y participar en las mesas redondas. A las participantes nacionales y extranjeras que presentaron comunicaciones orales y talleres. A las socias y los socios de ADVIA por el sostenimiento histórico de la asociación y la pertenencia permanente a ella. A las y los integrantes del comité organizador y al comité académico, integrado por profesoras y profesores y estudiantes que con mucho empuje, compromiso y tenacidad hicieron posible este congreso. A todas y todos, muchas gracias. Y a disfrutar de cada una de las actividades planificadas. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora escucharemos al magíster Marcelo Alonso. Hola. Estimados, estimadas, tengan ustedes muy buenos días. Es un honor para mí participar de la apertura de esta actividad desde aquí, el aula mayor del Club Juan Marcos Hermann. Aunque nunca dejamos de trabajar en pandemia y también han tenido lugar durante la misma otras reuniones científicas, como otra actividad que incluía la formación docente, el cuarto Congreso de Educación Física, el año pasado. Esta es la primera apertura presencial desde este espacio. Este encuentro científico ha sido organizado por la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina, el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad del Comahue y el Instituto de Educación Superior Clara Armstrong de Catamarca. 3 instituciones con experiencia y reconocimiento en el área. Los avales a este encuentro, dados por numerosas universidades nacionales, legislaturas provinciales y áreas educativas de varias provincias argentinas, dan cuenta de la importancia del evento.
En primer lugar, quiero resaltar el número de personas pertenecientes a estas y otras instituciones y organizaciones que han trabajado y trabajan para la concreción de estas jornadas. No ha sido menor el desafío de encontrarse en la virtualidad, discutir, acordar, organizar, planificar y ejecutar un encuentro de estas características. Esto habla del compromiso de las instituciones y sobre todo de las personas que aún en las extraordinarias circunstancias que transitamos nos han puesto hoy acá. Resalto también el importante número de participantes del país y de naciones hermanas que compartirán conocimientos y opiniones, experiencias e inquietudes desde hoy hasta el jueves. Son tiempos en los que ha quedado muy clara la importancia del desarrollo de la ciencia y por ende de su enseñanza. Por lo tanto, celebramos que este encuentro que convoca a docentes, investigadores y estudiantes proponga un ámbito para la reflexión, el análisis y el debate en torno a la temática del campo de la educación científica y exponga alternativas innovadoras e investigaciones educativas. El eje puesto en el abordaje interdisciplinar de la enseñanza de la biología y de las ciencias naturales en el marco de los cambios curriculares de la escuela secundaria y en los enfoques de la formación del profesorado es sumamente apropiado para el contexto que transitamos. La virtualidad ha llegado para quedarse en muchos ámbitos de nuestra vida, en particular en la educación. Los nuevos modos de interacción que se van configurando en el contexto de pandemia impactan en el ámbito educativo, convocando al conjunto de la docencia y a los grupos de investigación a redefinir y recrear estrategias, la mayoría mediadas por la tecnología, lo que impone repensar esto de la interdisciplinariedad en la nueva realidad. Hay que prepararse para el día después de la pandemia, un enorme desafío para cada uno de quienes pertenecen a los sistemas educativos, de salud, de gestión, de producción, en definitiva, para todo nuestro pueblo. Y por eso considero que este encuentro es fundamental para avanzar en el trabajo sobre estos temas. Promover los debates y reflexión, desarrollar una perspectiva interdisciplinaria de la enseñanza y la investigación, favorecer la articulación de acciones para mejorar y contribuir a la actualización profesional de los y las docentes de biología son los propósitos de estos próximos 4 días de trabajo que se prevén intensos y muy productivos, dado desde una perspectiva interdisciplinaria, crítica y emancipadora. Tomo estas últimas palabras del párrafo anterior porque me parece que resumen el espíritu de estas jornadas. Es imprescindible una educación crítica para no seguir reproduciendo lo que no está bien, como decía Mari recién. Una visión práctica interdisciplinaria de la enseñanza y de la vida para destruir los compartimentos estancos del conocimiento y de las concepciones. Y sobre todo, construir una ciencia emancipadora para el bien y el provecho de nuestros pueblos. Quienes educan, quienes investigan, quienes transmiten los conocimientos a través de la divulgación científica tienen un rol fundamental en esto. La educación debe ser liberadora y nunca puede ser un instrumento que reproduzca la inequidad y la injusticia. Les deseo a todos y todas el mayor de los éxitos en estas jornadas, que serán sin duda un aporte fundamental para las ideas que expresé más arriba. Buenos días. Muchas gracias, señor decano. Como mencionáramos anteriormente, la magíster Rita Gaetán no puede estar presente hoy, pero nos ha enviado unas palabras que leeré a continuación. Señora presidenta de ADVIA, doctora María Raceto, señor rector de la Universidad del Comahue, señores asistentes al Congreso, docentes, investigadores y estudiantes. Es una gran alegría y motivo de orgullo poder dar inicio a estas 14ª Jornadas Nacionales y al 9º Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología, la interdisciplina en la enseñanza de la biología, propuestas y tendencias curriculares actuales. Deseo agradecer en nombre del Instituto de Estudios Superiores Clara Armstrong la invitación a participar en la organización de este evento. Siempre resulta un gran provecho detener la vida cotidiana para reflexionar acerca de algunas cuestiones tan trascendentes para nuestro sistema educativo.
Este congreso reúne a docentes, estudiantes, investigadores y especialistas que comparten intereses comunes en torno a problemáticas específicas vinculadas a la enseñanza de la biología y permitirá debatir, reflexionar y compartir el resultado de investigaciones producidas en distintos países. Es necesario destacar que se realiza por primera vez en forma virtual, ya que frente a la pandemia las TIC se posicionaron como protagonistas de los procesos de enseñanza y aprendizaje y han transformado de forma rimbombante nuestra manera de comunicarnos y de trabajar. Esto impone nuevos modos de interacción que se fueron configurando en el contexto de pandemia, lo que nos genera la inquietud de definir estas interacciones y las estrategias más significativas en esta nueva realidad. Amar nuestra profesión tiene aspectos atractivos e interesantes, entre ellos poder cuestionarse y reflexionar sobre nuestras prácticas, centrándose en competencias que desarrollen en los estudiantes y las situaciones de aprendizajes más productivas, reconocer las situaciones problemáticas e intentar resolverlas, abordar innovaciones en las propuestas de enseñanza, considerando los diseños curriculares actuales de la nueva escuela secundaria, participar en la formación inicial de los futuros profesores o implementar acciones de formación continua. Todas estas cuestiones serán ejes de nuestro Congreso. Asimismo, deseo destacar la labor desarrollada por los miembros de ADVIA durante más de 20 años, integrada por profesores de distintas provincias que contribuyeron a prestigiar el Congreso y propiciar con sus evaluaciones que los trabajos que se presentaron alcancen un elevado nivel académico. Estoy gratamente sorprendida por la respuesta a esta convocatoria que superó nuestras expectativas. Por ello, invitamos a compartir con nosotros estos momentos de celebración. Bienvenidos a todos. La misiva enviada por la magíster Rita Gaetan. Para finalizar, dirigirá unas palabras el magíster Alfonso Aguilar. Primero tenemos las palabras del doctor Iragoyen. En representación de las asociaciones hermanas, rectifico entonces, a continuación escucharemos al doctor Ignacio Idoyana. Buenos días a todos, a todas. Es un placer para mí poder saludarlos. Quiero en primer término felicitar a la asociación ADVIA por todo el trabajo que vienen haciendo y por poder sostener este congreso, y también a las instituciones, ¿no?, que están de alguna manera albergando y promoviendo la realización de este congreso. Quiero también agradecer a todas mis colegas, en realidad presidentas de las asociaciones hermanas y presidentes de las asociaciones hermanas que de alguna manera confiaron en mí para dirigirles estas palabras. Creo que sostener reuniones como estas es de una importancia estratégica, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Estamos transitando épocas de dolor y pérdida, y eso no tenemos que perderlo de vista. La capacidad de resiliencia la vamos a encontrar precisamente en el abrazo de la comunidad. Y nuestra comunidad hoy es mucho más amplia, o tenemos que entenderla de manera mucho más amplia que quizás lo que hacíamos hace 10 o 20 años atrás. Nuestra comunidad son nuestras asociaciones, nuestra comunidad somos las asociaciones hermanas que estamos aquí representados, y nuestra comunidad es también el conjunto de asociaciones, personas y redes que están preocupadas por la educación científica en toda nuestra América Latina y que se encuentran precisamente en la Mesa Interamericana de Diálogo por la Educación Científica, que tengo también el honor de presidir. En ese abrazo vamos a encontrar el camino para poder reinventarnos en estos tiempos, en estos tiempos tan complejos. Más que nada, retomando algunas cosas que decía hace una semana atrás cuando inaugurábamos la reunión de educación en física, me parece que estos eventos son una invitación a volver a hacer lo que hacemos siempre, que es un acto de amor, que es la enseñanza.
y como todo acto de amor, como decía Freire, es al mismo tiempo un acto de valentía. Hoy nos toca ser valientes en un contexto que es adverso, pero creo que eventos como el que hoy estamos inaugurando nos permiten volver a levantar la bandera de la inclusión educativa. Y el diseño de este congreso va en ese sentido. Va en pensar la enseñanza de nuestras disciplinas de una manera más amplia, más integrada, que nos convoca de otra manera. Porque en realidad, como decía Sabater, enseñar es el más humano y humanizador de todos los empeños. Y de eso se trata un poco el trabajo de ADVIA y de todas las otras asociaciones. Se trata de levantar la bandera de la inclusión educativa para que ningún joven pierda la oportunidad de aprender, de apropiarse de las ciencias naturales, que son en definitiva una manera de interpretar la realidad, un modo de ver el mundo. Les agradezco infinitamente la oportunidad de dirigir estas breves palabras. Quiero felicitarlos nuevamente y, bueno, les auguro un trabajo intenso y seguramente muy gratificante durante estos días. Torido Llaga. Para finalizar, dirigirá unas palabras el magíster Alfonso Aguilar. Hola. Buenos días, querida Mari, y en representación tuya a todo el gran equipo de ADVIA. Buenos días, Marcelo, y demás autoridades y representantes de diversas asociaciones que hoy nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos a todas aquellas personas que están del otro lado de esta pantalla, desde tan lejos, pero a la vez muy cerca. Es difícil no ser reiterativo en las palabras, siendo el último en hablar, pero bueno, intentaré usar mis minutos sin repetir y sin soplar. Llegó el día del inicio y atrás quedan muchas horas de trabajo, esfuerzo y dedicación. Y todavía quedan los mejores y más intensos 4 días de este evento que supo ser paciente, reservarse durante 2020 para llegar en este 2021 con otra dinámica pero con el mismo sentido. Encontrarnos, compartir experiencias, aprender, nutrirnos de colegas, seguir construyendo y alimentando nuestra formación profesional. Pero hay algo más importante que esto, y tiene que ver con seguir construyendo un sentido de comunidad. Entender que no estamos solas y solos y que la otra persona importa. Que nuestras acciones, nuestras decisiones, no solo nos impactan a nosotros. Estos tiempos nos han enseñado que existe una responsabilidad social y comunitaria que no nos podemos permitir desatenderla. De igual modo, tomamos una responsabilidad cuando decidimos inscribirnos para participar de este encuentro o aceptar la invitación para dar una charla o ponencia, para presentar un trabajo o socializar nuestras producciones, con el fuerte convencimiento que este espacio de encuentro, además de nutrirnos a nosotras y a nosotros, es un aporte sustancial para otras personas. Con la seguridad de estar contribuyendo a generar mejores profesionales y sobre todo mejores personas. El eje del Congreso versa sobre la interdisciplina en la enseñanza de la biología y es esa interdisciplina nos invita a pensar justamente en esto que venía proponiendo. Varias miradas aportando, sumando, comprendiendo, que una sola visión no basta para una construcción completa. Se requieren de otras miradas, de otras perspectivas. Y en este sentido de interacción y construcción conjunta, lo logrado es significativamente mejor que la suma de las partes intervinientes. Porque la diversidad, ese concepto tan presente en los sistemas biológicos, enriquece, es superadora, siempre, pero aún más en momentos difíciles. Este encuentro es otra muestra más, de que los institutos de educación superior y las universidades nacionales públicas están presentes, con sus puertas abiertas, sean físicas o virtuales. Porque una vez más, en contextos complejos y desafiantes como el actual, los institutos de formación superior y las universidades van más allá. Se superan a sí mismos para lograr sus objetivos, aunan esfuerzos y recursos para continuar cumpliendo con sus funciones, demostrando cuánto valen la pena. Y no solo de su función de formación o de construcción de conocimiento, sino principalmente por su función social. Estar siempre al servicio de la comunidad, del territorio que la rodea, escuchando e intentando contribuir, generar y seguir construyendo.
En épocas donde todavía reina el famoso tanto vendes, tanto vales, algunos sectores de la sociedad quieren simplificar la utilidad de la universidad a ello. Reducir la mirada a la cantidad de egresados o egresados por año, desoyendo el real sentido de la universidad y subestimando o subvalorando el poder que ésta tiene en el territorio que habita. Este evento es posible gracias a que muchas personas lo creyeron, lo visualizaron y hoy lo hacen realidad. Espacios generados, oportunidades puestas a disposición y mucho trabajo y dedicación. Cada persona desde su lugar y su función. Mis más sinceras felicitaciones. Espero que estos días de encuentro sean de suma utilidad y provecho para cada uno y cada uno de ustedes y que aprendamos en conjunto a transitar estas nuevas formas de encuentro. Luego de 2 años de incertidumbre, el futuro próximo pareciera ser más auspicioso y seguramente varias de estas prácticas cobrarán relevancia o se resignificarán en esta nueva normalidad. Sigamos creyendo y construyendo en conjunto el futuro que nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Alfonso Aguilar. Agradecemos la presencia de todos y todas en este importante acto, dando por iniciadas así las 14ª Jornadas Nacionales y 9º Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología. Continuando con las actividades propuestas, la doctora María Josefa Raceto dará presentación a la conferencia inaugural del Congreso. Muchas gracias. Está, bueno, en este pase de funciones, no sé bien cómo seguir, disculpen. Alicia está conectada. Bien, no está conectada Alicia. Bien. Bueno, desde la organización nos dimos la estrategia de prever algunas posibles dificultades en la conexión a Internet, en el servicio de energía eléctrica, etcétera. Entonces, con atrevimiento, les pedimos a las conferencistas, los conferencistas, los integrantes de las mesas, a que graben sus exposiciones previamente, ¿sí? En este sentido, la doctora Alicia Mazzarini hizo su grabación, está convocada a conectarse, esperemos que lo pueda hacer en breve. Mientras tanto, ¿está Alicia? Ah, Alicia, bueno. Estoy entrando, Bien. estoy ingresando. Gracias, Alicia. Buenos días. No, buenos días. Gracias. Tuve dificultad para ingresar, no resultó fácil. Gracias, muchas gracias. Mientras te vas acomodando, sí. Yo voy a presentarte, voy a leer tu currículum. Después vos saludás y comenzamos con la grabación, ¿te parece? Sí, Bien. cómo no. Bueno, les presento, tengo el honor de presentar a la doctora Alicia Mazzarini. Ella es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, investigadora del CONICET desde 1998 a 2017. Es profesora de la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y de la Tecnología de la Universidad de Buenos Aires, desde el 2001 al 2021. Es co-coordinadora junto con Adriana Schneck de la Diplomatura en Enseñanza de las Ciencias, Estrategias Pedagógicas para la Democratización del Conocimiento Científico y Tecnológico en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, del 2010 al 2015. Es co-coordinadora del postítulo Enseñanza de la Biología para una Cultura Científica del profesorado Alicia Moró de Justo entre el 2014 y 2021. Es investigadora en el campo
de la ciencia, tecnología y sociedad, focalizada en temas vinculados con la democratización del conocimiento científico y tecnológicos en los ámbitos de la educación, de la comunicación, de la divulgación de la ciencia y la tecnología. Autora de numerosos artículos publicados en revistas internacionales en el área de la biología evolutiva, de los estudios sociales sobre la ciencia y de libros, capítulos de libros, artículos y materiales para la formación docentes orientados a la enseñanza de la biología con un enfoque CTS. Bienvenida, Alicia. Un gusto contar con tu presencia. Gracias por esta invitación. La verdad es que para mí es un placer y es un honor estar participando de estas jornadas. Mi trabajo, mi orientación siempre estuvo con la mirada dirigida hacia la educación. Y realmente creo que en este momento, en nuestro ámbito de trabajo, es un ámbito clave y privilegiado para poder incidir en la realidad, para poder apostar a un futuro posible. Y en ese sentido, bueno, la orientación de estas jornadas que tienen que ver con la interdisciplina, creo que es muy relevante, que es un momento en el que tenemos que pensar en integrar conocimientos de distintas disciplinas y también aprender a dialogar con distintos saberes no científicos para poder hacerle frente a los problemas complejos en los que estamos inmersos, ya que todo problema relevante, socialmente relevante, requiere de ese diálogo de disciplinas y de saberes. Así que, bueno, celebro que estemos aquí compartiendo este espacio de reflexión, de debate, de intercambio de experiencias. Y bueno, espero que podamos luego, aunque no hemos tenido todavía la oportunidad de encontrarnos presencialmente, que podamos intercambiar ideas, preguntas, dudas, sugerencias al final de mi charla. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y a los organizadores y organizadoras de estas jornadas por sostener este espacio tan significativo para todos los docentes de biología. A medida que vaya transcurriendo la exposición de Alicia, ustedes pueden plantear las preguntas en el canal de YouTube, en el chat del canal, y nosotros las vamos a ir recuperando para luego, cuando termine la exposición de Alicia, ella responderá las preguntas, ¿sí? Bueno, ¿todo listo? Bueno, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muy feliz de estar acá abriendo estas jornadas que son tan importantes para todos los profesores y profesoras de biología, tan significativos siempre. Una alegría volver a encontrarnos. Y bueno, voy a presentar algunas reflexiones sobre nuestro rol como enseñantes de biología en este particular contexto tan difícil, este contexto de crisis ambiental planetaria, pensando un poco juntos cómo resignificar nuestro rol. Yo ahora voy a hacer mi presentación. Cuando termine esta presentación que es grabada, estaré en vivo para acompañarles y responder todas las preguntas, inquietudes y opiniones que ustedes tengan sobre este tema, porque es muy importante que podamos pensar juntos y juntas sobre este desafío que tenemos, enseñar biología en este contexto. Voy a poner el PowerPoint y vamos a ir viendo las distintas ideas que quiero compartir con ustedes. El recorrido que vamos a hacer es primero reflexionar sobre la complejidad de la vida y también de la biología, que es nuestra herramienta para analizarla, comprenderla, pensarla.
Luego algunas reflexiones sobre la naturaleza de la ciencia, en particular de la nuestra, es decir, la herramienta que tenemos para aproximarnos al conocimiento de la vida. Luego poner en contexto todo esto que discutiremos en relación a la situación planetaria y regional. Y finalmente, focalizarnos en el papel de la educación científica y de la enseñanza de la biología en este contexto. Sobre la complejidad de la vida y de la biología, todos y todas estamos familiarizados con lo bella y diversa que es la vida de la que formamos parte, y sabemos que es el resultado de un largo proceso histórico de evolución que lleva más de 4.000 millones de años desde el origen de la vida, y que siempre se representa marcando algunos hitos, como por ejemplo el origen de las células con núcleo hacia la mitad de la historia, de la aparición de los animales, de los mamíferos, de los homínidos y de nuestra propia especie, siempre haciendo una referencia un tanto antropocéntrica sobre la biodiversidad. Pero en realidad estamos pensando en un sistema complejo, integrado, donde la biosfera intercambia constantemente distintas sustancias, gases, minerales y genes a través de los seres vivos, que se van transformando al mismo tiempo que modifican y crean el entorno. Y así el árbol de la vida siempre se ha ido ramificando, dando lugar a nuevas y diversas formas, algunas ramas diversificándose y otras truncándose, extinguiéndose, pero la vida siempre recomponiéndose a partir de las formas que van sobreviviendo y evolucionando. Y así nuestra biota actual es apenas el 1% o menos del 1% en realidad de las especies que han existido a lo largo de la historia de la vida, y siempre en unas tramas complejas que van retroalimentándose. Para reflexionar sobre nuestra herramienta, la biología, traigo un ejemplo que es del libro Trayectorias de Vida de Steven Rose, que recomiendo mucho leer, es sumamente ilustrativo, una reflexión filosófica, biológica. Él propone un ejemplo en el que en un congreso de biólogos de distintas especialidades hay una especie de intervalo, de recreo, donde se sale a hacer un trabajo de campo en una laguna, en un estanque que está en las proximidades. Y allí los biólogos que están interactuando advierten que salta una rana. Y surge una conversación, una reflexión sobre por qué saltó esa rana. Y entonces aparecen distintas respuestas. Un biólogo, cuya especialidad es la fisiología, dice, bueno, hubo un estímulo sensorial que produjo un acontecimiento cerebral, a su vez una respuesta motriz. Este es el salto que produce debido a la contracción del músculo. Esta es mi explicación. Otro biólogo, que es en realidad especialista en otro tema, es un biólogo del desarrollo, es un embriólogo, dice, bueno, sí, esto es cierto, pero si vamos a las causas más profundas, advertiremos que las razones por las cuales la rana saltó tienen que ver con el desarrollo embrionario, con el desarrollo de los tejidos que a lo largo del desarrollo del embrión se desarrollan armónica y conjuntamente, el músculo, los nervios, los tendones, que son los que permiten que la rana salte. El biólogo evolutivo, que también está allí participando de la conversación, dice, no, si vamos a las causas profundas, hay que buscarlas en la historia del linaje al que pertenece esta especie de rana, que dieron lugar a las características anatómicas, fisiológicas, comportamentales, que explican que esta rana haya saltado. Por su parte, un ecólogo que también participa de la reunión dice, bueno, no, ustedes tal vez no lo advirtieron, pero seguramente si la rana ha saltado es porque ha percibido la presencia de un predador cercano, y eso es lo que hizo que pegara ese salto, para escapar de su predador. Junto con todos ellos también había un biólogo molecular que dice, bueno, no, las causas profundas, las más certeras,
las más exactas para explicar este fenómeno son genéticas. Y la respuesta está en el genoma de la rana. Son los genes que codifican las proteínas involucradas en la contracción muscular, la actina y la miosina, los que explican que esta rana haya saltado. Si vamos a las causas últimas, tenemos que buscar en el genoma. Bueno, seguramente estamos todos de alguna manera reflexionando sobre, bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta? Y la respuesta correcta, sin duda, son todas, de acuerdo a los modelos y los conceptos de cada una de esas subdisciplinas. Pero también podemos decir cuál es la respuesta más apropiada. Y bueno, la respuesta más apropiada seguramente dependerá de la pregunta que nos estemos haciendo. Porque como nuestro universo biológico es complejo y diverso, necesitamos muchas herramientas para aproximarnos de distintas maneras a esa comprensión. Fíjense que otras disciplinas científicas, como la física, trabajan en un nivel de organización atómico, subatómico. En la fisicoquímica, la química, la bioquímica, el nivel de organización central son las moléculas. Pero en biología tenemos una gran cantidad de niveles de organización que están interviniendo en nuestro objeto de estudio. Están los genes, el nivel de los genes, donde hay subdisciplinas como la genética clásica, la genética molecular, las células, con su subdisciplina la biología celular, los tejidos, con la histología, los organismos, que pueden ser estudiados desde la anatomía, la fisiología, la embriología, las poblaciones y las especies, que estudian la biología evolutiva y la genética de poblaciones, los ecosistemas y las comunidades, que son objeto de estudio de la ecología, y la biosfera como un todo, que requiere de la integración de las ciencias de la vida con las ciencias de la Tierra. Todas estas aproximaciones tienen sus modelos y marcos conceptuales específicos. Y aún con esta diversidad de aproximaciones que nos ofrece la biología, hay muchas preguntas muy significativas que no han sido suficientemente ni satisfactoriamente respondidas. Por ejemplo, la cuestión del origen de la vida o la descripción de la biodiversidad, donde se conoce apenas un porcentaje muy pequeño de las especies que se estima que existen y que se están extinguiendo a gran velocidad. O los alcances de la definición de vida, que es muy controvertido y diverso, o el funcionamiento del cerebro, las relaciones genotipo, fenotipo y ambiente, los procesos del desarrollo ontogenético, la embriología, los procesos que nos llevan a adquirir una forma determinada. Todas estas preguntas son desafíos actuales de la biología y no han sido respondidas realmente en profundidad en ninguno de los casos. Pueden ser respondidas, como decíamos, sobre la base de los modelos de las diversas subdisciplinas, pero para profundizar la comprensión de estas entidades biológicas y estos procesos, es indispensable articular conocimientos que corresponden a diferentes niveles. Y esto ocurre bastante poco frecuentemente, porque el conocimiento biológico se produce de manera sumamente fragmentada. Lo que ocurre sí es que algunas ramas son hegemónicas y son muy dominantes, están hipertrofiadas en relación a otras. En particular, en esta etapa, la biología molecular parece hegemonizar las explicaciones dominantes en muchos campos. Sin embargo, es muy importante comprender que es imposible predecir el comportamiento de un nivel de organización extrapolando los modelos y procesos que operan en niveles de menor complejidad. Entonces, desde la biología molecular es imposible explicar fenómenos que son, por ejemplo, del nivel ecológico, organísmico o incluso poblacional. En cada nivel de organización ocurren procesos, interacciones que son complejas, por otra parte. Por ejemplo, en la ecología no tenemos duda de que hay interacciones complejas y muy diversas que forman una trama sistémica, pero eso también ocurre en relación a los vínculos que existen entre los genes y el ambiente, donde un mismo genotipo puede dar lugar a distintos tipos de organismos, de fenotipos, digamos, dependiendo del ambiente genético intra e intercelular.
Y ya es hora de abandonar definitivamente las ideas que inspiran el dogma central de la biología molecular, que supone un flujo lineal de la información desde el ADN al ARN a las proteínas, para pasar a dar lugar a todo el conocimiento acumulado en relación a lo que significan las interacciones en la expresión génica del ambiente externo, el ambiente interno, las redes metabólicas, la epigenética, que es el campo pujante más importante de la biología contemporánea en cuanto a producir novedades en la comprensión de la expresión del genoma hacia el genotipo, hacia el fenotipo. También la complejidad de estas relaciones entre genotipo y fenotipo, viendo la diversidad de fenotipos posibles en distintos contextos ambientales, mediados por una serie de procesos que también son sistémicos, de redes y complejos. Y yendo aún al nivel genético, la jerarquización de los genes, donde hay genes maestros que controlan la expresión de otros genes, no solamente en el desarrollo embrionario, sino también en el funcionamiento de los organismos. Por ejemplo, aquí se ilustra la compleja red en la que intervienen distintos genes para la floración de una planta, donde hay interacciones positivas y negativas de una cantidad muy grande de genes que interactúan a través de sus productos génicos, regulando la expresión de otros genes. Un poco esto sobre el estado de la biología, los desafíos que tenemos a nivel de nuestra disciplina, y reflexionando sobre el tipo de herramienta que es nuestra disciplina, la biología y las ciencias en general, importante tener en cuenta que hay dos maneras dominantes de entender de qué se trata esa herramienta. Una manera clásica, que está muy presente en la divulgación y en muchos libros de texto, que supone que la ciencia es universal, neutral, objetiva, que evoluciona linealmente, y una concepción actual mucho más rica, que incorpora los aportes de la antropología de la ciencia, de la sociología de la ciencia, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, los estudios de historia social de la ciencia, que muestran que lejos de ser universal, el conocimiento científico se produce de manera contextualizada, que no es neutral, sino que siempre contiene valores, ya sean explícitos o implícitos, que no es objetivo porque se construye en el marco de paradigmas que condicionan la mirada del investigador, sus preguntas y sus métodos, y por supuesto que no evoluciona linealmente, sino que ha habido revoluciones científicas, cambios, debates que dan lugar a controversias científicas que muchas veces no terminan por resolverse, sino que se mantienen a través de un consenso, dejando lateralmente algunas opiniones o algunas hipótesis que son minoritarias, pero que muchas veces tienen un gran valor heurístico. Así, la mirada clásica, que, como decía, está muy presente en los medios de comunicación, en la divulgación y también en algunos de los textos que usamos en la escuela, asumen que la ciencia tiene un desarrollo siempre progresivo, benéfico, y en ese sentido los científicos también serían personas jugadas, digamos, en cuanto a su compromiso con la sociedad, siempre por un bien común, por un objetivo noble. Sin embargo, está muy claro en todos los estudios sociales sobre la ciencia y en nuestra experiencia en las relaciones entre la ciencia y la sociedad, que el conocimiento científico se produce de manera histórica, social y colectiva, y que los conceptos y teorías, todos, deben situarse en el momento histórico, en el contexto cultural, social, filosófico, religioso, institucional en el que son producidos. Y en ese sentido, es muy importante considerar distintas dimensiones que tienen que ver con los sentidos y los propósitos de los desarrollos científicos, con las fuentes de financiamiento, con las relaciones entre el ámbito público y privado, las consecuencias sociales y ambientales de los desarrollos científicos, que no siempre son benéficas ni progresivas,
y situarnos en la actual etapa del desarrollo de la ciencia y la tecnología, que para muchos autores se denomina etapa de la tecnociencia, ya que es muy difícil distinguir los desarrollos científicos de los tecnológicos, y buena parte de la investigación científica, la que cuenta con mayor financiamiento, prestigio y espacio en las instituciones y en las publicaciones, está orientada al desarrollo de aplicaciones que dan lugar a mercancías o productos que rápidamente se instalan en el mercado. Y en ese sentido, en la actualidad, las tendencias de la tecnociencia se concentran en líneas tales como las que fue instalando el proyecto Genoma Humano, que han llevado a cuestiones como la genetización de la salud, a reduccionismos identitarios de pueblos y etnias, a la fabricación y la imposición al mercado de productos tales como la secuenciación del genoma o los test predictivos de enfermedades genéticas, las células madre que apuntan a las terapias génicas, a la preservación privada de células de cordón umbilical, las neurociencias que de alguna manera han contribuido a la medicalización de los estados de ánimo, a la tipificación de patologías mentales, que luego se corresponden con productos farmacéuticos, a la extrapolación de estos modelos también al ámbito educativo, con todos los productos asociados. La agrobiotecnología, en particular en nuestra región, ha impactado muy fuertemente en la privatización de las semillas mediante el patentamiento y el uso masivo de agrotóxicos. La nanotecnología, que también involucra riesgos que las nanopartículas podrían producir en diferentes escalas temporales y espaciales, tanto en los ciclos biogeoquímicos como en los sistemas biológicos. El común denominador de todas estas tendencias de la tecnociencia es que convierten en mercancía todo aquello en lo que intervienen: el agua, la tierra, el genoma, las especies, los cuerpos, los fragmentos corporales. Y lo que más preocupa es un balance muy alarmante, un desbalance en realidad, entre lo mucho que se desconoce sobre los riesgos e impactos de estas nuevas tecnologías y la insoslayable incertidumbre que es inherente a la complejidad de los procesos y los sistemas biológicos que veíamos en la primera parte de la charla. Hay altos niveles de incertidumbre y de desconocimiento de aspectos de los procesos complejos involucrados en la vida que podrían estar siendo impactados por estas nuevas tecnologías y no están siendo tenidos en cuenta. Esto contrasta con la rapidez y la agresividad de estas intervenciones, de estas mercancías que invaden el mercado a partir del impulso que les están dando los estados y las corporaciones. En Latinoamérica en particular hay diversos desarrollos tecnocientíficos que motorizan los procesos de apropiación de nuestros bienes comunes de la naturaleza en esta nueva etapa del capitalismo de acumulación por despojo que afecta principalmente a nuestra región y otras regiones pobres del planeta. La agricultura industrial transgénica, la megaminería, la fractura hidráulica, la pesca industrial extensiva, el monocultivo forestal, las megafactorías de cerdos, aves y peces, la nanotecnología en alimentos y medicamentos, fortalecen y expanden el poder de los estados y las corporaciones y profundizan la concentración de la riqueza, avanzan sobre los territorios, la soberanía y la salud de nuestros pueblos. Y así estamos inmersos en un contexto ambiental en nuestra región de profundo deterioro del ambiente que sigue avanzando a un ritmo especialmente acelerado. Todo esto en un contexto de una situación planetaria que estamos actualmente padeciendo, una penosa situación pandémica que sin duda es resultado de esta manera de vincularnos en los modos de producir y consumir. Y traigo acá a colación un excelente trabajo que fue publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, de la doctora Sandra Díaz y colaboradores, que dice que la pandemia es el resultado del modelo de apropiación de la naturaleza. Traigo algunos párrafos muy significativos para compartir,
donde ellos dicen que la actual no es una crisis aislada, sino que es parte de una catástrofe ambiental y civilizatoria más profunda, que la alteración de los ecosistemas naturales, la explotación de la vida silvestre y la creciente conectividad global son una combinación de factores que ha incrementado los riesgos de emergencia y rápida dispersión de nuevas enfermedades infecciosas, que en muchos casos, en un 60%, son emergentes de naturaleza zoonótica, y que más del 70% de ellas tienen su origen en la vida silvestre, ¿no? Hay muchos ejemplos de enfermedades que han provenido de esos saltos zoonóticos, y también, digamos, ellos afirman que el cambio climático global, el deterioro acelerado de la biodiversidad, la creciente desigualdad social y la concentración de la riqueza dentro y entre países son todos síntomas de un mismo proceso subyacente, el modelo predominante de apropiación de la naturaleza y de relación al interior de las sociedades. También terminan planteando que esta situación nos pone en una encrucijada histórica y que por lo tanto es una oportunidad, y esta encrucijada es continuar por el mismo camino o cambiar de rumbo. Traigo también las palabras de Sara Rieti. La doctora Sara Rieti fue mi maestra y también fue discípula de Oscar Barsaski, y ella decía en el año 2012 que se podría argumentar que cuestiones tales como el aumento de la brecha entre ricos y pobres o el agotamiento de los recursos no son responsabilidad de la ciencia y la tecnología. Pero afirmar esto sería no querer ver que la ciencia y la tecnología hegemónicas son y han sido extremadamente funcionales y prácticamente irreemplazables para un proyecto de concentración económica y de poder. A este respecto, habría dos preguntas esenciales para responder. ¿Ciencia y tecnología para qué? ¿Ciencia y tecnología para quién? Dejamos estas preguntas picando y nos vamos a pensar entonces, frente a este panorama, cuál es el papel que podría tener la educación científica y la enseñanza de la biología en este contexto. Bueno, sin duda estamos en un escenario en que la tecnociencia atraviesa todos los aspectos centrales de la vida social y de nuestras vidas personales: la salud, la educación, la alimentación, las comunicaciones. Mientras tanto, el conocimiento se encuentra fragmentado y hay una ausencia, una falta de conocimiento que resulten funcionales para pensar esta realidad. Un conocimiento fragmentado y enclaustrado en disciplinas. Y todo esto obstaculiza la percepción integral de los problemas complejos en los que estamos inmersos, debilita, por lo tanto, el sentido de la responsabilidad colectiva y de la solidaridad, inhabilita el protagonismo ciudadano, que sería extremadamente necesario dado que las decisiones en ciencia y tecnología nos están afectando absolutamente a todos, incluso a las futuras generaciones. Esto sin duda constituye un déficit democrático. El desafío de la educación científica entonces sería contribuir a desplazar la toma de decisiones en ciencia y tecnología de manos de especialistas, funcionarios y tecnócratas hacia el conjunto de la sociedad. Y entonces, yendo a nuestra tarea como docentes, cabe repensar qué es lo que estamos enseñando cuando enseñamos biología. Y eso, a su vez, da lugar a distintas preguntas. ¿Qué enseñamos? O sea, ¿qué contenidos? ¿Cómo los enseñamos? ¿Con qué estrategias didácticas? ¿Cuándo? Es decir, ¿con qué secuenciación? Y agregamos una pregunta a las preguntas clásicas, que es la pregunta que hace Sara. ¿Para qué? ¿Verdad? Las primeras tres preguntas están bastante presentes en nuestra reflexión docente, en los diseños curriculares, en las capacitaciones docentes, pero esta última pregunta está extremadamente desdibujada y generalmente ausente. Y pensamos que esta pregunta, y hablo en plural porque esta postura que estoy presentando no es una postura individual, sino que es la postura que venimos elaborando desde hace muchos años con el grupo Ciencia Entre Todos. Esta pregunta del ¿para qué?
es la que debería inspirar nuestras decisiones y traccionar todas las respuestas a las otras preguntas, el qué, el cómo y el cuándo. Cuando se tiene en claro el para qué, la relevancia de lo que estamos enseñando en el contexto actual, surgen las ideas acerca de cuáles serían los temas, cómo los enseñamos, con qué dinámicas, con qué estrategias didácticas. El propósito de una enseñanza contextuada es reinsertar críticamente la ciencia como parte de la cultura, como el arte, la filosofía, la literatura, la política, como cualquier producción humana, inserta en su contexto social y cultural y también atravesada por tensiones, conflictos de intereses, ideología, valores. Esto significa dar visibilidad a la no neutralidad del conocimiento científico, dar oportunidad a acceder a las controversias científicas y también a comprender que no hay una sola manera de hacer ciencia, que las políticas científicas son importantes y debieran ser patrimonio de decisión de toda la sociedad. Y de esa manera promover el pensamiento crítico y la participación ciudadana, sabiendo que no hay un tren del progreso asociado a la ciencia y a la tecnología, sino que hay muchos futuros posibles, tomando decisiones respecto a qué tecnologías son adecuadas para el futuro posible que deseamos. Y en ese sentido, abriendo el juego en esos ámbitos, favorecer la apropiación de un saber que resulte funcional a los fines de la autonomía personal y la participación social. Contenidos importantes, aspectos importantes para incorporar en una enseñanza de estas características son aquellos vinculados a la naturaleza de la ciencia, la reflexión sobre qué es la ciencia, sobre los procesos de construcción, las metodologías y los procedimientos en cuanto a sus alcances y limitaciones, la historia de la ciencia, el funcionamiento y la estructura del sistema científico, el financiamiento, las características de la comunidad científica, de la forma en que se valida el conocimiento, los vínculos entre ciencia, tecnología y sociedad, los valores involucrados, la dimensión ética y las controversias, debates, conflictos de intereses y actores involucrados. Son parte irrenunciable y sustantiva de la educación científica. Pero resulta que no es suficiente con eso, porque además de los conocimientos específicos de la biología y aquellos que mencionamos recién acerca de la naturaleza de la ciencia, cuando se trata de tomar decisiones tecnocientíficas, ya sea a modo individual o a modo colectivo, intervienen otros factores que deberían ser incorporados en la enseñanza. Por ejemplo, las normas éticas, los valores, las normas jurídicas involucradas. También intervienen las emociones y los sentimientos, las costumbres, las convicciones culturales, ideológicas, políticas y los saberes no científicos que todos traemos. Y acá tenemos un nuevo desafío, que es poder incorporar esos saberes no científicos, pero para ello tenemos que problematizar y poner en duda lo que este autor, que es Boaventura Sousa Santos, un sociólogo portugués muy interesado en estas problemáticas, él plantea poner en duda lo que él llama el pensamiento abismal. Y él lo define así: el pensamiento abismal consiste en conceder a la ciencia moderna el monopolio de la distinción universal entre lo verdadero y lo falso. Su visibilidad, la del pensamiento abismal, se erige sobre la invisibilidad de formas de conocimiento que no pueden ser adaptadas a ninguna de estas formas de conocimiento. Me refiero, dice, a los conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas, al otro lado de la línea, de ese pensamiento abismal. Entonces, es para poder incorporar esos saberes en diálogo horizontal, sin asumir un rol jerárquico de la ciencia,
es necesario desarticular esta idea que todos traemos porque es parte de la formación que recibimos en todos los niveles de la educación y de la cultura en la que estamos inmersos. Y esto permitiría lo que él llama una ecología de saberes, que él define como una ecología de saberes que confronta con la monocultura de la ciencia moderna. Está basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos, uno de los cuales es la ciencia moderna, y en las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos, sin comprometer su autonomía. La ecología de saberes se fundamenta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento. Entonces, estamos pensando en una manera de construir y enseñar conocimiento que afronta el desafío de la complejidad, además en el contexto de la lógica ecocida del modelo extractivista en nuestra región. Eso implica, y ya cuando estamos pensando en el qué enseñar, la posibilidad de abordar las problemáticas sociales y ambientales más relevantes, pensarlas en su contexto social, cultural y territorial, y construir un saber integrado y localmente situado, avanzando en la construcción de nuevos niveles de integración del conocimiento en diálogo con las comunidades, con los movimientos sociales, en un diálogo horizontal de ecología de saberes. Porque desde ya la posibilidad de acercarnos a problemáticas relevantes y socialmente, digamos, importantes para la comunidad, se sitúa en la interfase entre las ciencias sociales, las naturales y las humanidades, es decir, en la interdisciplina, que es uno de los objetivos y de los propósitos de discusión y de reflexión en este congreso. Pero queremos también añadir el hecho de que con la interdisciplina no será suficiente, porque necesitamos además abrir ese diálogo de saberes incorporando el arte, la dimensión ética, la ideología, la política, el contexto social y ambiental y los saberes no científicos. En ese sentido, el cómo también está de alguna manera orientado por estos propósitos. Tiene que ver con promover nuevas modalidades a partir de la identificación de problemas en los que resulta urgente la participación y el protagonismo ciudadano y la integración de saberes, tanto en la comprensión del problema como en la discusión sobre políticas públicas y en la búsqueda o el reconocimiento de alternativas que ya estén en marcha o que deban ser propuestas y construidas. Un ejemplo de este tipo de problemáticas es la de los organismos genéticamente modificados. Desde la biología tenemos muchos aspectos para discutir y comprender y aproximarnos a la complejidad de este problema, ¿verdad? Tenemos ahí que discutir desde lo científico, los riesgos, las incertidumbres, la apropiación social o la privatización de conocimientos, la concepción reduccionista y lineal, de verdad, del dogma central versus todos los conocimientos biológicos que nos hablan de la complejidad del genoma. Pero todo esto, si bien en la clase de biología quizás nos focalicemos en esto, debe estar en diálogo con las otras dimensiones de la problemática, la dimensión social, los aspectos agroecológicos, los aspectos económicos, los aspectos sociosanitarios, que podremos trabajar a través de proyectos o de algunas dinámicas participativas con colegas de otras disciplinas, pero también asumiendo la posibilidad de abrirnos a otros actores. Y en ese sentido, las estrategias didácticas tienen que ver con resolver problemas abiertos, elaborar proyectos, armar juegos de roles o simulacros donde se vean, se pongan en juego las contradicciones, los debates, los conflictos de intereses, hacer estudios de casos, búsqueda de información, entrevistas, en fin, investigaciones en la comunidad, debates, mesas redondas, asambleas que involucren a toda la escuela o incluso a la comunidad, consultas a especialistas, informes dedicados a la comunidad,
redacción de cartas, interpelando a legisladores, gobernantes, medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con las redes, que son herramientas extremadamente valiosas y atractivas para nuestros alumnos. En última instancia, de lo que se trata es de asumir una idea que nos permita, o un paradigma que nos permita intervenir de manera mucho más activa y efectiva a través de la educación en la transformación de esta realidad que tanto nos abruma. Asumir la complejidad en contraste con la fragmentación, las posturas holísticas en contraste con las reduccionistas, asumir la incertidumbre en contraste con la supuesta predictibilidad que nos daría algunos modelos de la ciencia, el pensamiento crítico situado en contraste con la aceptación de los estándares hegemónicos, una postura pueblocéntrica, en palabras de Oscar Barsasky, respecto de la ciencia, en contraste con una postura empresocéntrica o privatizadora del conocimiento, el diálogo horizontal, en contraste con la idea de autoridad de la ciencia frente a cualquier otro saber, y en ese sentido la ecología de saberes, desarticulando el pensamiento abismal. Esto es válido según nuestro criterio, tanto para la ciencia académica, esta reflexión, esta deconstrucción, también, por supuesto, para la dimensión divulgativa es fundamental, pero en la dimensión educativa es una clave muy importante, porque la dimensión educativa está en la base también de tanto de la ciencia académica como de la dimensión divulgativa y de las representaciones sociales de la ciencia. En ese sentido, nuestra tarea es sumamente estimulante, rica y desafiante. El desafío, entonces, es avanzar en la construcción de nuevos saberes que contribuyan a un cambio social, hacia una sociedad más justa y solidaria, hacia la justicia social y ambiental, en la cual, objetivo en el cual la educación es una pieza clave y fundamental. Y entonces traigo aquí, para cerrar, las palabras de Paulo Freire, siempre pertinentes, siempre iluminadoras, donde él nos decía que la respuesta a los desafíos es exactamente la utopía, que no es la tendencia a hacer algo imposible, sino a hacer posible el sueño que nos mueve. ¿Está bien? ¿Sí? Muchas gracias por tu exposición. Vamos a pedir disculpas por algún retraso en el audio respecto a las diapositivas. Y aclarar que en el canal de YouTube va a estar toda la conferencia, todo el desarrollo bien sincronizado para que lo vuelvan a retomar. Bueno, hay algunas preguntas, muchos saludos para Alicia. Te voy a leer las preguntas, ¿sí? Bueno, voy a ir tomando nota, así podemos responderlas por orden. Antonio Mangioni pregunta, ¿qué papel le asigna usted al aula como espacio de democratización y transformador? Y la otra pregunta dice, si considera que la estructura actual y las políticas institucionales favorecen esos roles en el aula. ¿Cuál es la capacidad de intervenir en la agenda pública? Después, Gabriela Miori nos dice, cuando refiere a saberes no científicos, ¿a qué tipo de saberes se refiere? ¿A los saberes de los pueblos originarios? Tener en cuenta, y aclara, ¿no? Tener en cuenta la cosmovisión de los pueblos originarios ayudaría a pensar la interseccionalidad. Y
Silvia Sogni hace referencia y revaloriza el concepto de pensamiento abismal de Bonaventura Sousa Santos. Después te leo las otras. Bueno, vamos por partes. Bueno, para Antonio, sí, no hay ninguna duda que el papel del aula como espacio transformador es central. La cuestión es también que permitir que en el aula entre la realidad, ¿no? Porque si no el aula se transforma en un espacio autorreferente o referente en relación a la currícula o a los libros, y muchas veces eso no refleja la complejidad de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que mientras nosotros tengamos en claro que el papel de la educación es justamente eso, instalarse como un espacio de transformación, y dejemos entrar ahí las problemáticas reales de los chicos que están presentes en esa aula y sus padres y su comunidad, y podamos poner en diálogo los contenidos que están en la currícula con esas problemáticas, entonces sí estaremos dando lugar a prácticas transformadoras, a dar la oportunidad de que la formación científica sea una herramienta justamente para eso. Y en ese sentido, las políticas actuales, bueno, hay muchas políticas en el ámbito educativo, es heterogéneo en distintos espacios, y hay algunas posibilidades, siempre hay brechas, siempre hay fisuras en el sistema que permiten innovar, y creo que está muy en manos de los docentes la posibilidad de ir adelante con esas innovaciones. Y creo que eso está ocurriendo, eso está ocurriendo hace mucho. Así que también el intercambio de experiencias entre pares es una pieza clave para poder hacer esas transformaciones, ir cambiando la agenda pública también de esa manera. Para Gabriela, sí, cuando digo saberes no científicos, sí me refiero a saberes de los pueblos originarios, pero también a los saberes populares, a las creencias, a las costumbres, a una cantidad de otras maneras de vincularse con la realidad que no son las clásicas de la ciencia contemporánea. Y creo que son todas esas dimensiones que están presentes en la vida de cada uno de los alumnos y en los rumbos que van tomando las comunidades, que debemos dejarlas entrar y aprender también de ellas, ¿no? Y en ese sentido, para Silvia, el concepto de pensamiento abismal justamente es muy relevante porque da lugar a otro concepto que es el de la ecología de saberes, ¿verdad? Si reconocemos, si somos capaces de construir esa idea de la ciencia como el único conocimiento legítimo o como el conocimiento neutral, el fiel de la balanza, en fin, si podemos problematizar eso, y entonces es posible que podamos dar visibilidad y entrada a esas otras maneras de percibir la realidad, de entenderla y de explicarla, dialogar con ellas y construir un saber mucho más complejo, más rico y más útil para afrontar un futuro posible, ¿no? Hasta ahí me parece que son mis respuestas. Bien, seguimos con lo que plantea Gastón Pérez. Bueno, te agradece por la charla y te dice que durante la misma mencionaste que en nuestro contexto, en los medios de comunicación, en aquellos que nos venden, la ciencia aparece como salvadora. También propusiste en la búsqueda de tendencias de la tecnociencia de una manera de percibir como puramente negativo. Como indicás algunos investigadoras e investigadores sobre la naturaleza de la ciencia. Por último, ¿esta perspectiva nos puede llevar a posiciones relativistas y anticientíficas tales como los movimientos antivacuna? Bueno, Gastón, mira, yo estoy haciendo énfasis en estas cosas porque son justamente las que están ausentes, no porque crea que son las únicas. O sea, yo creo que la ciencia es una herramienta maravillosa que puede dar lugar a una cantidad de transformaciones y logros,
pero siempre que haya licencia social, siempre que haya un debate en torno a qué impactos, qué propósitos tienen esos desarrollos científicos, lo cual está completamente ausente. En general, cuando se habla de ciencia, tanto en los medios de comunicación como muchas veces las introducciones de los textos de ciencia en educación, se hace especial o única referencia a sus impactos positivos o a sus logros. Y esto realmente lo que hace es invisibilizar la necesidad de problematizar, de ver en su conjunto cuáles son esos impactos y entender que no hay un solo camino posible y que entonces la ciudadanía pueda tomar partido por las distintas opciones tecnocientíficas. O construir nuevas acorde a las necesidades de cada comunidad, de cada región, de cada sociedad. No es que yo crea que la ciencia en su conjunto solo tiene impactos negativos. Creo que lo que está pasando es que se ha generalizado una visión exitista acerca de la ciencia, que por ejemplo Fourier llama ciencia de escaparate, que es mostrar solamente los logros y admirar los desarrollos científicos. Y estamos necesitando otra cosa, estamos necesitando ver esas complejidades, ver en su conjunto los impactos positivos y negativos y ver que no hay un solo camino. Y por supuesto, me parece que problematizar esto no es lo mismo que polarizar en ciencia o anticiencia o vacunas o antivacunas. O sea, me parece que esa polarización lo único que hace es obturar el debate sobre las opciones de la ciencia. No tenemos que caer en esa trampa. Por ejemplo, advertir acerca de los riesgos de algunas de las vacunas que están en este momento siendo aplicadas, es algo pertinente y necesario. Y eso no significa que seamos antivacunas. Es decir, para no embanderarnos o no caer del lado o ser descalificados como antivacunas, entonces se silencia esa reflexión crítica que debería estar ocurriendo. Hasta ahí. Bien. Nuestra estimada Sandra Escobedo Celes, de Niterói, Brasil, agradece que hayas retomado a Paulo Freire, al pensamiento de Freire. Hay otras preguntas que apuntan a ¿cuáles son los grandes avances o cambios reales que se han dado en educación? Te pregunta Isabel Enríquez. Supongo que es respecto a estos temas, ¿no? Sí, es muy general la pregunta, pero bueno, para Sandra, el pensamiento de Paulo Freire está siempre presente y es transversal a todo lo que dije, aunque haya sido solamente una cita al final, realmente está presente y nos inspira muchísimo en todo lo que hemos desarrollado, ¿no? Y por otro lado, bueno, frente a esta última pregunta, yo creo que sí se ha avanzado en tener, digamos, diseños curriculares más flexibles, que dan lugar a la posibilidad de la creatividad de los docentes en cuanto a introducir estas problemáticas y trabajar, digamos, con otros colegas de manera interdisciplinaria, que tenemos que ver en cada caso cuáles son esas posibilidades y utilizarlas lo más profundamente posible. Sabemos que no es fácil y que muchas veces hay resistencias en las instituciones, pero también yo creo que esa transformación está ocurriendo, porque aparte los propios chicos lo traen, los propios estudiantes están llevando al aula estas inquietudes y la apertura del docente para darles cabida y ver la forma en que institucionalmente se pueden encauzar el trabajo, o sea, acerca de estas cuestiones, es lo que está produciendo esa transformación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí hay muchos avances y que en muchos casos en nuestra región son los docentes con sus prácticas de aula y su contacto con la comunidad los que han abierto, digamos, han permitido visibilizar problemáticas ambientales en diversas comunidades, incluso
dar lugar a las resistencias que en esos lugares han, en algunos casos, por ejemplo, impedido que ingrese la minería a cielo abierto, ¿no? Como en el caso de Famatina, donde son los docentes, la escuela, un poco la que sirvió de referente para ponerle un límite a ese ecocidio, ¿no? Bien, gracias, Alicia. Héctor Lacreu te pregunta, ¿cómo hacer para animar a los docentes a salir del reduccionismo? ¿Cómo darle un sentido político a los conocimientos? Bueno, hola Héctor, ¿qué tal? Muy querido colega. Yo creo que no hay una receta, digamos. Por un lado, es muy importante los espacios de reflexión y de actualización docente, donde podamos reflexionar sobre esto e intercambiar experiencias y herramientas. Eso es algo permanente, irreemplazable y muy necesario. Creo que parte un poco de allí la transformación también, ¿no? Animarnos tiene que ver con nutrirnos de mayor cantidad de herramientas y también ver, digamos, que hay otras experiencias que están en marcha y que son posibles. Y ese intercambio siempre, digamos, es clave para generar la seguridad y la confianza en avanzar hacia una transformación. Bueno, y el sentido político a los conocimientos está impreso en los conocimientos. Se trataría de poder afinar la puntería y poner la lupa de una manera más precisa para detectar esa dimensión política de los conocimientos y llevarla al aula, ¿verdad? Desde nuestras propias posturas, porque obviamente el docente tampoco es neutral, ¿no? Y es bueno que el docente dé a conocer su propia posición, sin obturar, por supuesto, el debate, abriendo el juego y permitiendo que todas las posturas se expresen, pero en primer lugar tomando él mismo una postura frente a estas cuestiones y sabiendo que la educación es necesariamente política, ¿no? Es decir, partiendo de esa base, todas nuestras prácticas y nuestro compromiso van revelando, digamos, una manera de pensar a la ciencia que de alguna manera condiciona nuestras prácticas de aula, ¿no? Hay una pregunta de Miriam Susana Bueno y se refiere al uso del término agrotóxico. ¿Por qué utilizás ese término en lugar de agroquímicos? Bueno, utilizo ese término porque hay más de 100 publicaciones científicas que muestran los efectos tóxicos, teratogénicos, cancerígenos de muchos de esos agroquímicos, también llamados fitosanitarios, entendiéndolos como si fueran remedios para las plantas, ¿no? En realidad hay muchísima evidencia científica en el sentido de los daños en la salud y en el ambiente que producen esas sustancias utilizadas en la agricultura industrial, en el agronegocio, y también porque es el término que utilizan las comunidades que están afectadas gravemente en su salud por estar expuestas a estos químicos. De manera que tanto desde la perspectiva científica como desde la perspectiva social, creo que es pertinente denominarlos de esa manera. Muchas gracias, Alicia. Hay otra pregunta. Me perdí un poco, disculpen. No, hay muchas preguntas y estoy en dos espacios. De Flavia Boglione. Dice, bueno, excelente Alicia, el entramado entre la ciencia, la tecnología y el contexto social. ¿Hay alguna experiencia documentada en el contexto educativo de acuerdo al marco teórico desarrollado? Bueno, hola Flavia, también una queridísima colega con la que hemos interactuado en muchas oportunidades. Y sí, hay muchas experiencias documentadas. El grupo Ciencia Entre Todos al que pertenezco
desarrolló durante varios años la diplomatura en Flaxo y actualmente, desde hace ya muchos años también, un postítulo en el profesorado Alicia Moró de Justo sobre este enfoque, y allí han surgido en nuestro tránsito una cantidad enorme, no solamente de propuestas elaboradas en el curso de estos trayectos de formación, sino también de experiencias que los propios docentes que participaron de ellas ya venían desarrollando en las aulas. Nosotros tenemos un libro que se llama Tecnociencia y Sociedad, una propuesta de enseñanza, y allí tenemos también documentado y desarrollado propuestas para algunos de estos temas complejos que nos parecen relevantes. Creo que no son los únicos materiales con los que podés contar, pero bueno, es una punta para empezar a mirar. Y el daño ambiental que ellos provocan, es bajarle el precio al impacto negativo. Sí, hay una disputa política de los sentidos en torno a estos conceptos, ¿verdad? A tal punto estoy totalmente de acuerdo con Héctor, a tal punto que, por ejemplo, en el INTA, por una resolución interna, se prohibió el uso de la palabra agrotóxico cuando se venía utilizando en algunos casos. O sea, hay una disputa. No es ingenuo ni es algo formal esta discusión de cómo llamamos a estos venenos, porque son venenos, son biocidas. Justamente en un congreso de biología, ¿no es cierto?, donde estamos todos muy empapados de lo que significa el significado de la vida, sabemos que todos estos productos son biocidas, es decir, están diseñados para matar seres vivos, ya sea plantas, insectos, ácaros o lo que sea, y sabemos que la vida, y volvemos a la primera diapositiva de mi presentación, tiene un origen común y todos los seres vivos tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas homologías. Por supuesto que unos venenos de estas características no son inocuos para todos los seres vivos, aunque sean diseñados para matar solamente ácaros o solamente insectos o solamente plantas. La homología que tenemos todos los seres vivos hace que, por supuesto, estos venenos nos dañen a todos. Más allá de que cualquier impacto en el ecosistema o en el agroecosistema va a afectar a todas las especies desde la perspectiva ecológica, pero también desde la perspectiva de los sistemas vivos, de su fisiología, de su genética, etcétera, estos venenos nos afectan a todos, no hay ninguna duda. Bueno, y hay un aporte más de Gaby Miori que se suma al debate. Dice siempre el tema de pensar qué decimos cuando decimos el lenguaje es político. Sin duda. ¿Alguna pregunta más que el auditorio quiera formular? Bueno, te saludan, agradecen. Bueno. En el nombre de Advia te damos las gracias, Alicia, por tu aporte, por tu valioso aporte, como conferencia de apertura, planteaste varios temas y varias ideas que van a ser retomadas a lo largo de estos 4 días de congreso. Yo quiero recalcar o retomar esto que dijiste, que bueno, en realidad lo de la ecología de saberes, esta propuesta de Sousa Santos, supera ampliamente lo que es la interdisciplina, ¿no? Entonces, bueno, quizás a lo largo de estos 4 días el desafío de las discusiones sea, bueno, a ver qué hacemos cómo superamos la interdisciplina y llegamos a la ecología de saberes, ¿no? Bueno,
El debate está abierto, creo que dejaste bien abierto el debate y bueno, a tensionar y a fundamentar, argumentar cada una de nuestras posiciones, como bien lo dijiste. Alicia, en nombre de Advia, nuevamente muchas gracias y te hago llegar todos los cordiales saludos, afectuosos saludos que expresan en el chat las profesoras y profesores que están escuchando esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a Advia y gracias a todas y todos los que nos acompañaron en esta charla. Y bueno, seguimos caminando y construyendo juntos. Creo que el desafío está muy claro y, digamos, la forma de afrontarlo es algo que está en construcción y donde todos tenemos un lugar en ello. Así que seguimos intercambiando y caminando juntos.